Tú conoces cuánto te necesitamos. Señor, te ruego que tú uses tu palabra hoy para santificar a tu pueblo, para instruir a tu pueblo y para salvar a aquellos que no te conocen. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. En esta mañana oramos por la Iglesia Bautista Liberty. Mientras ellos, Señor, se reúnen en esta mañana, quiero pedirte que tú seas con su pastor, con el pastor que está predicando hoy allí, Señor. Padre, usa tu palabra para edificar esa iglesia local y te ruego, sobre todas las cosas, Señor, que tú los guíes mientras ellos buscan, Señor, un nuevo pastor. Provee, Señor, en tu tiempo, Señor, el pastor que tú vas a usar para guiarles a ellos en el conocimiento tuyo, para, Señor, guiarnos a ellos en el cumplimiento de la misión que tú nos has dado. Bendice a esa amada iglesia en esta mañana. Bendice a sus miembros, bendice a sus visitantes, bendice a sus líderes y dale sabiduría, Señor, para que ellos continúen guiando a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, ayúdame a mí a comunicar con claridad tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el tema principal del capítulo 3 del libro de Daniel es sin duda alguna la importancia de mantener y cultivar nuestra devoción a Dios, aun cuando esto nos puede costar nuestra propia vida. Esta es la verdad, hermano, fundamental que une todos los 30 versículos del capítulo 3 de Daniel, ¿verdad? La importancia de la devoción a Dios. Nosotros, hermano, aprendimos en este capítulo, mientras lo considerábamos, que la devoción cristiana, nuestra devoción a Dios va a ser, hermano, aprobada. Vimos cuál era el fundamento, hermano, de esta devoción a Dios. Vimos cuál era el fundamento que hace que podamos mantenernos devotos a Dios a pesar de las pruebas y las dificultades que eso nos puede traer. Aprendimos también en este capítulo, amados hermanos, que la vindicación, Dios vindicará al final de los tiempos nuestra devoción a Él. Y hermanos, como una vez más, el tema principal de este capítulo es nuestra devoción a Dios. La devoción a Dios que va a ser probada, pero con la ayuda del Señor podemos mantenernos firmes, ¿verdad? Y podemos crecer en esta devoción a Dios. Sin embargo, aunque este es el tema principal del capítulo 3, en él encontramos otros temas, hermanos, que son secundarios al tema principal del capítulo. Como en la mayoría de los libros de la Biblia, como en todos los libros de la Biblia y en todos los capítulos de estos libros, siempre hay un tema principal que une los capítulos de un libro. Siempre hay un tema principal que une cada capítulo individual, pero en esos capítulos siempre vamos a encontrar temas secundarios al propósito del libro, al propósito del capítulo. Pero porque estos temas sean secundarios no significa que no son dignos o de que lo consideremos y que hagamos énfasis en ellos. Amados hermanos, y este es precisamente el tema que un tema secundario que encontramos en el capítulo 3 es precisamente el tema de la desobediencia civil. Y este tema, hermano, lo vamos a estar considerando en esta mañana. Y la razón por la cual queremos considerar este tema es porque, amados hermanos, el tema de la desobediencia civil que encontramos en Daniel capítulo 3, y más adelante vamos a explicar qué es lo que esto significa, complementa la enseñanza bíblica acerca de la responsabilidad cristiana para las autoridades civiles. Amados hermanos, y cuando consideramos este tema y lo que la Biblia enseña como un todo, somos instruidos y acerca de cuál es la respuesta apropiada de la iglesia, cuál es la relación que debe existir entre la iglesia y las autoridades gubernamentales. Hoy, basados, hermanos, en Daniel capítulo 3, verso 28, quiero predicarles un mensaje titulado Los cristianos y la desobediencia civil. Los cristianos y la desobediencia civil. Hermanos, y la razón, quiero darte dos razones por las cuales es importante que consideremos este tema. Número uno, porque va a llegar el momento en que aquí en este país
El gobierno va a instituir, va a fomentar y va a instituir leyes que van a ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Llegará el momento, hermano, en que el gobierno perseguirá a la iglesia. Y nosotros debemos estar preparados para ese momento. ¿Cómo responder cuando el gobierno se opone a lo que la palabra de Dios enseña? Pero también es importante que profundicemos en este tema, porque nos vamos a encontrar también cristianos liberales que van a usar también la Escritura para fomentar la desobediencia a Dios a favor de la obediencia al gobierno. Y queremos, y es sabio, es importante para nosotros poder saber mantener un balance en nuestra relación con el Estado, porque nosotros, hermanos, la razón fundamental por la cual nosotros vivimos, la razón fundamental por la cual hemos sido salvos, es para darle la gloria a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y eso incluye nuestra relación con el gobierno. Amados hermanos, cuando hablamos de la desobediencia civil en la iglesia, por parte de la iglesia, estamos hablando, hermanos, de la decisión de los cristianos, ya sea a nivel individual o a nivel congregacional, de no obedecer las leyes que el gobierno instituye, cuando estas leyes se oponen a lo que la Escritura enseña. Cuando hablamos de desobediencia civil de parte de la iglesia, no estamos hablando, amados hermanos, del intento de la iglesia de derrocar un gobierno. No estamos hablando del intento de la iglesia de avanzar una agenda política. Generalmente cuando nosotros pensamos en la desobediencia civil, lo primero que viene a nuestra mente, hermanos, fueron las protestas que ocurrieron en este país hace unos años atrás, cuando en diferentes ciudades vimos que las personas se rebelaron en contra de la policía, quemaron ciudades, destruyeron ciudades, y eso es un tipo de desobediencia civil, pero esa es una desobediencia civil que es pecaminosa, porque la Biblia no nos manda a derrotar gobiernos. La Biblia no nos manda a avanzar en agendas políticas. O sea, cuando hablamos de la desobediencia civil de parte de la iglesia, estamos hablando específicamente de la decisión de los cristianos de no someterse a leyes que contradicen lo que la palabra de Dios enseña. Y quiero que mires el versículo 28. Dice de esta manera. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el final del capítulo. Dice: habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermano, lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana es la razón para la desobediencia civil. La razón para la desobediencia civil. Hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, hasta el capítulo 3, nosotros aprendemos que estos tres jóvenes, como Daniel, eran jóvenes que se caracterizaban por su devoción a Dios. Esto se hace evidente en que, hermano, en su amor y su confianza, su amor y su confianza en Dios se hacía visible, no solamente en la obediencia a Dios, sino también en la manera en que ellos confiaban en el Señor. Estos eran jóvenes devotos a Dios, que amaban a Dios, que confiaban en Dios. Sin embargo, cuando llegamos al final de este capítulo, Nabucodonosor dice, alaba a Dios
Porque estos jóvenes, confiando en Dios, deciden desobedecer el mandato del rey. Sabemos a estos jóvenes a lo largo del capítulo 3 en una actitud, hermanos, de insubordinación a la autoridad civil de Babilonia. Y para el lector moderno, cuando nosotros leemos estos versos y lo comparamos con el resto de la Biblia, una pregunta se hace necesaria. ¿Cómo es posible que jóvenes, o cómo nosotros interpretamos la actitud de estos jóvenes que desafiaron al rey, no obedeciendo su orden, a la luz de Romanos capítulo 13? Porque Romanos capítulo 13 dice claramente, quiero que vayas ahí en tu Biblia, vamos a hacer una marca aquí en Daniel y vamos a ir a Romanos capítulo 13, porque quiero que veas lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Quiero que mires este versículo a la luz de Daniel capítulo 3. La Biblia claramente enseña, hermano, que toda persona debe someterse ¿a quién? A las autoridades civiles. En nuestra relación con el gobierno, es nuestra responsabilidad obedecer las leyes del país donde nosotros estamos. Y esto lo vemos, hermano, no solamente en Romanos, sino también lo vemos a través de toda la Escritura. Cuando Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando su pueblo fue, ¿saben? Ellos fue en cautiverio, Dios les dijo que ellos debían procurar, ¿qué cosa? La paz de la ciudad donde ellos estuvieran, porque en la paz de esa ciudad, ellos tendrían también, ¿qué cosa? Paz. Y como parte de procurar la paz en la ciudad, hay que someterse también a las autoridades civiles. Esto es una verdad que corre a través de toda la Biblia. La iglesia, y yo quiero ser claro en esto, la iglesia no somos una compañía de personas que tienen como propósito derrocar gobiernos. No somos un cuerpo con una agenda política en la tierra. Somos un grupo de personas que hemos sido redimidos, hemos sido salvados por Dios, y en nuestro amor a Dios y por obediencia a Él debemos de obedecer también al gobierno. Los cristianos glorificamos a Dios cuando respetamos al gobierno, porque la Biblia dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan. Y mira la razón, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y mira el verso 2: por consiguiente, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Teniendo esto en mente, ¿cómo nosotros interpretamos Daniel capítulo 3? Amados hermanos, cuando nosotros, estos dos versículos, Daniel capítulo 3, verso 28, y Romanos capítulo 13, versos 1 al 2, se complementan entre sí. Porque si bien es cierto que en la iglesia tenemos la responsabilidad de someternos a las autoridades civiles y respetar a los que nos gobiernan, también es cierto que va a llegar un momento en el cual la iglesia puede y tiene que desobedecer al gobierno. Quiero ser claro en esto. Aunque es cierto que la iglesia debe de, por amor a Dios, respetar al gobierno y debe de obedecer al gobierno, hay momentos en que la iglesia puede, con limpia conciencia, y tiene que desobedecer al gobierno. Y usted se preguntará, ¿cuáles son esas circunstancias?
Bueno, esa circunstancia, hermano, la iglesia debe y puede y tiene que desobedecer al gobierno cuando el gobierno excede los límites de su autoridad para mandar o establecer lo que Dios prohíbe. Quiero que escuchen bien esto, hermano, los que están tomando nota. La iglesia puede y tiene que desobedecer las autoridades civiles cuando el gobierno excede su autoridad para mandar o establecer lo que Dios prohíbe. Mira lo que dice, mira esto en el capítulo 3 de Daniel. Vamos a volver a Daniel capítulo 3. Y en este momento vamos a leer versículos 15 y 17. Amén. Daniel capítulo 3, verso 15 al 17. Dice la palabra de Dios de esta manera, hermano. Vamos a leer desde el verso 13 para tener contexto. Dice: entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres fueron pues conducidos ante el rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Hermanos, cuando nosotros vemos a estos versículos y lo leemos y cuando lo consideramos, no sé cuánto ustedes se recuerdan, que cuando consideramos estos versos resaltamos precisamente la devoción de estos jóvenes. Hermanos, y una vez más recuerda, estos jóvenes no eran jóvenes revoltosos. Estos no eran jóvenes anárquicos que rehusaban resistirse, obedecer al gobierno. ¿Saben por qué lo sabemos? Porque una de las cosas que nos dice el capítulo 1 es que estos jóvenes se sometieron obedientemente a 3 años de reeducación. No solamente lo habían sacado de su tierra, sino que el rey los aisló de su familia y por 3 años fueron reeducados. Y ellos obedientemente se sometieron a ese propósito. Sin embargo, llegó el momento en que ellos dijeron al rey: no vamos a obedecer tu mandato, no vamos a adorar tus dioses. Hermanos, el mandato, quiero que piensen esto, la orden de Nabucodonosor era una orden que oficializaba la idolatría en Babilonia. Esa era la religión babilónica, todos tenían que adorar. Y aquí estos jóvenes, hermanos, entendieron que el rey había excedido su autoridad que le fue dada por Dios. Porque una de las cosas que nos dice el libro es que el reino, el poder, la gloria le fue dado por Dios, pero este rey excedió su autoridad e institucionalizó la idolatría en Babilonia y quería que todos adoraran su estatua. Y ese fue el momento en que estos jóvenes decidieron desobedecer. Y en hacerlo, estaban dando la honra y la gloria a Dios. Cuando el gobierno de cualquier país instituye reglas o leyes que contradicen la Escritura o que establecen algo que Dios ha condenado, la iglesia tiene que desobedecer al gobierno. No hay otra opción, hermano. No hay otra opción. Y usted dirá: bueno, a lo mejor eso nunca llega aquí. Bueno, hermano, ya lo estamos viviendo.
Le voy a poner un ejemplo. Cuando el gobierno, por ejemplo, oficializa la relación entre un hombre y otro hombre y redefine lo que es matrimonio, la iglesia tiene que desobedecer al gobierno y la iglesia no puede afirmar lo que el gobierno afirma, porque ellos están violando, excediendo los límites de su autoridad. Cuando nosotros decimos, la Biblia dice que Cristo, que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, una de esas implicaciones es que su autoridad está por encima de todas las autoridades en el mundo. Toda la autoridad de los reyes, de los gobernantes, ha sido una autoridad delegada, que le fue dada por Dios con un propósito. Y cuando ellos establecen, hermanos, cosas que prohíbe la Biblia, la iglesia tiene que pararse en firme y oponerse a lo que el gobierno ha establecido. Cuando el gobierno establece, legaliza el aborto, la iglesia debe oponerse al aborto. Eso es desobediencia civil. Cuando el gobierno establece leyes que me dicen que yo tengo que aceptar, hermanos, la iglesia nunca podrá casar homosexuales. Nunca. Aunque el gobierno lo oficialice, aunque el gobierno dice que es ok, que hay que hacerlo, la iglesia nunca podrá casar homosexuales porque eso es en contra de lo que Dios ha establecido. Eso es desobediencia civil. Cuando el gobierno me obliga o quiere obligarnos a que si hay una persona que dice, si hay un hombre que dice que es mujer y hay que llamarlo por nombre de mujer, la iglesia debe, y el gobierno establece que hay que hacerlo, que usted tiene que llamar a esa persona por lo que esa persona quiere que usted lo llame. La iglesia no puede obedecer esa ley, porque eso va en contra de lo que Dios ha establecido, porque la Biblia dice que en el principio, varón y hembra, Dios los creó. O eres varón o eres hembra. Si biológicamente eres varón, eso significa que por dentro y por fuera eres hombre. ¿Sí lo entiendes? Y la iglesia, hermano, es llamada por la desobediencia civil cuando el gobierno establece cosas como esta. Amados hermanos, y esto lo vemos no solamente en Daniel, lo vemos también a través de toda la Biblia. Por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, a buscar, pero quiero mencionarte dos ejemplos. Yo quiero que tú lo apuntes porque quiero que lo leas en tu casa. Éxodo capítulo 1, versos 15 al 17. Y está el capítulo 3, versos del 1 al 6. Solamente yo le voy a leer el de Esther. Si quiere, no lo busque, solamente escúchelo. El pasaje de Éxodo es cuando narra el momento en que el faraón de Egipto manda a matar a todos los varones egipcios, varones hebreos, y él llama a dos parteras hebreas para que matara a todos los niños que nacían varones. Y dice la Biblia, amados hermanos, que las mujeres temieron a Dios y desobedecieron a Faraón. Ese es el primer ejemplo de desobediencia civil en la Biblia. Dos mujeres que por temor a Dios desobedecieron el mandato de Faraón. Y Esther, capítulo 3, mire lo que dice. Yo lo voy a leer, dice: después de estos días, después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los principales que estaban sobre él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él,
Amán se llenó de furor y él no se contentó con echar mano solo de Mardoqueo, pues le había informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. O sea, aquí tenemos otro ejemplo. El rey hace un mandato, todos los hombres se tienen que postrar ante Amán. Y esto era un acto ¿de qué? De adoración. Pero Mardoqueo se negó día tras día. Dice, porque él era judío. Esa es la razón, porque él era del pueblo de Dios. Y él entendía que solamente Dios es digno de que nosotros nos postremos delante de él. Él no se postraba delante de ningún hombre, porque él era judío. Nosotros no podemos postrarnos ante los dioses de este mundo, aunque el gobierno lo exija, porque nosotros somos cristianos. Y por mandato de Dios debemos de desobedecer el gobierno en esas áreas. Debemos de desobedecer el gobierno cuando ellos exigen o establecen cosas que Dios prohíbe. Pero también debemos desobedecer el gobierno cuando el gobierno, hermano, prohíbe lo que Dios ha mandado. Quiero que veas estas dos cláusulas. Debemos desobedecer cuando el gobierno establece u ordena lo que Dios prohíbe. Pero también debemos desobedecer al gobierno cuando el gobierno prohíbe lo que Dios ordena. Amados hermanos, y un ejemplo de esto lo vemos específicamente en Daniel capítulo 6. Vamos a volver a Daniel y vamos a leer el capítulo 6. Daniel capítulo 6 y vamos a leer específicamente el verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10. Amén. Hermano, fíjate cómo dice este texto, para que tú puedas tener el contexto. Vamos a leer el versículo 7 y el verso 10. Dice el versículo 7. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Verso 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía una ventana abierta en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Este es un ejemplo perfecto porque en él están implícitos las dos razones por las cuales la iglesia debe desobedecer el gobierno. La primera, el rey, en este caso, había hecho un edicto, motivado por estos hombres que querían poner una trampa a Daniel. Rey, que en el espacio de 30 días, que nadie ore o pida nada a ningún dios ni a ningún hombre fuera de ti. Es un acto de adoración al hombre. Y fíjate que quiero que notas, hermano, que dijo por el espacio de 30 días. Cuando Daniel escuchó eso, o sea, en ese edicto, el rey estaba ordenando algo que Dios prohíbe: la adoración a otra persona o a otra criatura o a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Pero también estaba prohibiendo algo que Dios manda, que oremos a Él y le demos gracias. Y Daniel, cuando escuchó esto, dice la Biblia que él, como hacía de costumbre, con sus ventanas abiertas, se postraba 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Dios. Hermanos, si eso pasara hoy, si él nos dijera: el que asista a una iglesia
en el periodo de 30 días, va a ser echado a la cárcel. Oiga, hermano, muchos dirían, bueno, al final, hermano, son 30 días, hermano. Son 4 domingos, hermano, no va a pasar nada. Vamos a orar en la casa. Ora a Dios en tu casa, en privado. No pasa nada. Son 30 días nada más. ¿Para qué vamos a exponernos? La razón por la cual pensamos de esa manera es porque nos amamos más a nosotros de lo que amamos a Dios. Y eso lo vemos en el pasaje de Daniel. Pero Daniel, amados hermanos, desobedeció al rey. Porque el rey estaba prohibiendo algo que Dios mandó. Y estaba estableciendo algo que Dios había prohibido. Y eso es lo mismo aplica para nosotros hoy. Hermanos, esto no fue la experiencia solamente de Daniel. Esta fue la experiencia de las parteras hebreas en Egipto, ha sido la experiencia de los profetas, fue la experiencia de los apóstoles, fue la experiencia de la iglesia en el primer siglo, y es la experiencia de la iglesia de hoy. Quiero ponerte 2 ejemplos. En el año 2015, una señora llamada Annice Parker, esta señora fue la alcaldesa de Houston en el 2015, Houston, Texas. Y esta señora, esta alcaldesa, hermano, estaba tratando de pasar una ley que por sus siglas en inglés es conocida por HERO. Esta ley era la ley que quería pasar, establecía que un hombre, para explicarle palabras simples, un hombre podía pasar, era la ley que decía que los hombres podían pasar al baño de las mujeres y las mujeres al baño de los hombres. Eso causó, hermano, una respuesta de parte de la iglesia en Houston. Y esta alcaldesa emitió citaciones legales a 5 pastores de la ciudad de Houston para que estos pastores entregaran a la alcaldesa de la ciudad de Houston todos sus sermones y todo tipo de comunicación que hablara acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la homosexualidad y la identidad de género. Obviamente estos pastores desobedecieron esa ley, porque el gobierno no tiene nada que decir en cuanto al mensaje de la iglesia. El gobierno no tiene autoridad, no puede cambiar lo que la iglesia predica, porque a nosotros se nos ha sido dado un mensaje que tenemos que proclamar, aunque nos cueste la muerte. Eso pasó en el 2015. En el año 2022, en el estado de California, a raíz de la pandemia, que viene desde el año, acuérdense que pasó el año 2019, 2021, en el año 2022, el estado de California emitió restricciones, leyes que restringían específicamente la habilidad de las iglesias de congregarse. Y lo cual muchas iglesias en California también decidieron desobedecer. Y quiero leer lo que un pastor de California, muy conocido, el pastor John MacArthur, en respuesta a estas restricciones le escribe al Estado y le dice de esta manera: en respuesta a la orden estatal reciente que requiere que las iglesias en California limiten o suspendan todas las reuniones indefinidamente, nosotros, los pastores y ancianos de Grace Community Church, informamos respetuosamente a nuestros líderes civiles que se han excedido en su jurisdicción legítima y que la fidelidad a Cristo nos prohíbe obedecer las restricciones que quieren imponer a nuestros servicios de adoración congregacional. Es un ejemplo reciente de desobediencia civil. Hermanos, si van a venir momentos, a nosotros aquí en Texas, que el gobierno puede restringir nuestra libertad de congregarnos, que va a prohibir que adoremos al único y verdadero Dios. Cuando ese momento llegue, nosotros debemos y tenemos que desobedecer al gobierno, sabiendo, hermanos, que la desobediencia civil tiene un precio. Los amigos de Daniel fueron echados al horno de fuego. Daniel fue echado al foso de los leones. Los apóstoles fueron
hermanos, perseguidos, fueron maltratados. Muchos cristianos en tiempos modernos son puestos en prisión. Ahora, cuando tú piensas en eso, ¿qué es lo que motiva a una persona? ¿Qué puede motivar a la iglesia a desobedecer al gobierno a pesar de las serias consecuencias que eso tiene? Amados hermanos, solamente hay dos cosas que mueven a la iglesia y motivan a la iglesia a hacerlo. ¿Sabes cuál es? Uno, la confianza en el Señor. Dos, el temor a Dios. Mira conmigo, hermano, Daniel capítulo 6, verso 28 nuevamente. Daniel capítulo 3, verso 28. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano. Daniel capítulo 3, verso 28, de esta manera. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos ante servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Fíjate, hermano, lo que Nabucodonosor dice. ¿Cuál fue la razón por la cual ellos desobedecieron? Ellos confiaron en Dios. Es nuestra confianza en Dios, en nuestra confianza en que Dios es suficiente para librarnos, la confianza en que Dios es suficiente para protegernos, es lo que mueve a la iglesia a pararse firme y desobedecer al gobierno, cuando el gobierno excede su autoridad. Amados hermanos, pero no solamente tu confianza en Dios, también el temor a Dios. Y esto lo vemos en las parteras. Dice que el texto dice que por temor a Dios, temiendo a Dios, no obedecieron la orden de Faraón. Yo quiero terminar en esta mañana con dos versículos de la Biblia. Quiero que busques, hermanos, Hechos capítulo 5, versos 28 al 29. Quiero terminar con estos dos pasajes de la Escritura. Hechos capítulo 5, versos 28 al 29. Amén. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice Hechos capítulo 5, versos 28 y 29. Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, este es el corazón de la desobediencia civil por parte de la iglesia. No solamente por nuestra confianza en Dios, sino también por nuestro temor a Dios, por nuestro respeto reverente a Dios y a la autoridad de su palabra. Como Pedro, nosotros también afirmamos que debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Y quiero que mires, el otro texto que quiero que leas es Mateo capítulo 10, verso 28. Mateo capítulo 10, verso 28. Amén. Mateo capítulo 10, verso 28. Dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Amados hermanos, cuando el temor a Dios, cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando del respeto reverente a Dios, es mayor que el temor a los hombres. La iglesia entonces está en condiciones de desobedecer el gobierno. Daniel, sus amigos, los apóstoles, temían más a Dios que a los hombres, porque ellos entendían que los hombres solamente pueden matar el cuerpo, pero no pueden destruir tu alma.
Y Cristo dice, temed. Y es por eso que nosotros, hermanos, nos oponemos a toda ley y a todo gobierno que excede su autoridad. Porque es mejor, debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Porque no debemos temer a los que matan el cuerpo. Debemos temer a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Amados hermanos, la desobediencia civil no es una tarea fácil. No es algo que buscamos. Pero cuando llega el momento que Dios nos dé la fuerza que necesitamos para oponernos a toda ley que prohíba lo que Dios manda y que manda lo que Dios prohíbe. Amados hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y que como Daniel y sus amigos nosotros también podamos honrar a Cristo obedeciéndolo en esta área. Ahora quiero terminar haciendo referencia a este versículo nuevamente. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Como decíamos ahorita, Cristo, la Biblia dice que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso implica que Él tiene autoridad no solamente sobre el gobierno, sino que también tiene toda autoridad sobre la vida de todos los hombres. Y la Biblia nos enseña, nos manda a todo hombre que debemos temer a Dios, que debemos respetar reverentemente a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene el poder de destruir tu alma y tu cuerpo eternamente en el infierno. No importa cuán bueno nosotros creamos que somos, por bueno que seamos, nuestra justicia nunca podrá satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios está enojado con el impío todos los días. Si tú estás fuera de Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Y cuando Cristo regrese, Cristo condenará a aquellos que le han rechazado, a todos sus enemigos. Y si tú hoy estás fuera de Cristo, tú eres enemigo de Dios. Pero la buena noticia es que Dios ha provisto un medio de salvación para ti. Y ese medio de salvación es Jesucristo, quien descendió del cielo y se paró en el horno del infierno en lugar de todos aquellos que iban a creer. Cristo murió, fue enterrado y resucitó al tercer día para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y es por eso que en nombre de Cristo yo hoy te llamo, si tú estás fuera de Cristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Teme a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. La manera en que tú puedes expresar ese temor a Dios, ese respeto reverente a Él, es hoy creyendo en Jesucristo y arrepintiéndote de tus pecados. Amén. Hoy es el día de salvación para ti. Arrepiéntete y cree, porque en Cristo hay perdón y salvación. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder al Señor de esta manera, hermanos. Pon tu mirada, hermano, que en tiempo, lo único que nos va a ayudar a ponernos, a mantenernos firmes y a poder resistir las autoridades es con nuestra mirada en el Señor. Pon tu mirada en Cristo. Será
rostro ahí donde estás en esta mañana. Y vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de poder venir delante de ti, Señor, en esta mañana y suplicar tu gracia para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella nos capacitas para poder saber cómo responder en cada circunstancia de nuestras vidas. Gracias porque por medio de tu palabra tú nos enseñas, nos has instruido, incluso cuál es nuestra responsabilidad, Señor, para con nuestros gobernantes y para contigo. Yo quiero rogarte, Padre, que lo que hemos aprendido hoy, tu Espíritu Santo lo selle en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que como los apóstoles, Señor, nosotros, Señor, podamos también decir, debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Señor, incrementa nuestra confianza en ti para poder hacerlo. E incrementa nuestro temor a ti. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor y Rey de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén, y amén. Hermanos, de esta manera terminamos nuestro servicio. Vamos todos a pasar al comedor para